El presidente de la República tuvo un encuentro privado junto a altos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno con senadores, con miembros de su gabinete en el Poder Ejecutivo y los unificó, los sentó en la mesa del diálogo, como se dice popularmente. Ahí ven ustedes en pantalla, por ejemplo, la camada de senadores del Partido Revolucionario Moderno con el presidente, la vicepresidente, el señor José Ignacio Paliza, que además de ser ministro administrativo de la presidencia, es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, y Carolina Mejía, que además de alcaldesa, es la secretaria general de esa organización política que actualmente ocupa mayoritariamente los poderes del Estado. En esa reunión se trató supuestamente, de cara a la opinión pública, el tema de una especie de, ¿cómo es que le llaman?, de seminario. Sí. De formación y demás para el Partido Revolucionario Moderno, para fortalecer sus filas, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa reunión fue provocada por una situación que se había mantenido constantemente entre los senadores y el gobierno central. Y es que ya usted había escuchado las quejas de que los propios senadores del PRM habían salido a decir que el 80% de los funcionarios, dijo Franklin Romero, que ahí está en la foto, no servía. Otros habían dicho, el Torito, por ejemplo. ¿Dónde está el Torito? Eso es lo que estoy buscando. Se me perdió, búscalo abajo, que chiquito. El Torito, por ejemplo, decía que muchos funcionarios no le tomaban la llamada. Hay una serie de funcionarios que evidentemente tenían una situación de roce constante con los senadores y no en buena lid. Y eso a ningún partido, ni en el gobierno ni en la oposición le conviene. Así es. Ni en el gobierno ni en la oposición le conviene, porque los senadores son la columna legislativa de los proyectos que encara el Poder Ejecutivo. Y cuando usted está caliente, aunque el presidente mande fácilmente, usted teniendo un proyecto en una institución, el Senado se lo paraliza, Así aunque el Senado sea de su partido. Claro que sí. Y los senadores todavía, lo digo todavía porque hablé con varios senadores luego de esa actividad, están inconformes con el gobierno. O sea, eso no fue suficiente. Eso fue, digamos que la apertura de un diálogo. Así es. Para lo que se avecina. Que recuerden que el 16 de agosto del año en curso hay que hacer cambios a propósito del gobierno del cambio, cambios en los organismos como el Senado de la República y la Cámara de Diputados. En el Senado de la República es que está el gran problema. En la Cámara de Diputados todo parece indicar que se congelará. Se queda Pacheco. Se queda, es la información que tengo. Se queda Pacheco porque Pacheco primero es un hombre de confianza del presidente y es un hombre que resuelve con sus legisladores. Difícilmente ha tenido problemas y eso, que está mucho más polarizada la bancada de los distintos partidos ahí. O sea, usted tiene un PRM que no alcanza la mitad que no alcanza los votos suficientes para aprobar leyes, pero tiene también a un partido de la Liberación Dominicana que recién sale de administrar todo eso y que tiene una fuerza increíble ahí, pero tiene una fuerza del pueblo que si mal no recuerdo son 18, 19 diputados que tiene en la actualidad y tiene una serie de pequeños partidos que aún, oiga esto, que aún no teniendo mayoría tienen incidencia. Pero muchísima, mira José Horacio, por ejemplo. Y son dos legisladores que conforman su bloque. Pero mira. O sea, para que usted vea la magnitud de la situación, y eso, que estamos hablando de un congreso formado por jóvenes políticos en su mayoría, o sea, que digamos que no tienen una experiencia de respaldo que pudiera generar situaciones incómodas. Pero Pacheco tiene mucha experiencia. Pero Pacheco sí tiene mucha experiencia y fíjate cómo se ha manejado. Sí, la ha manejado muy bien. Perfecto. En el Senado, Eduardo Estrella es un experimentado. Claro. Hay que decirlo. Ahora, Eduardo Estrella no ha pegado una con los senadores, y eso debo decirlo aquí, con los senadores ni del PRM, ni de la Fuerza del Pueblo, ni del PLD, señores. Entonces, de cara a proyectos como una reforma fiscal que tendrá que pasar por ese Congreso, ¿usted se imagina la crisis que se generaría al gobierno y que los senadores en alguna medida están en disposición de hacerlo? Porque no han extendido sus llamados, entonces son ellos los que están quedando mal en cada una de sus comunidades.
¿Usted se imaginaría una crisis que los senadores, por ejemplo, del PRM no asistan? Imagínate, o que la mitad de ellos no asistan. Que comience por todos los medios, comience a darle utilizar ahí. sus redes, nada más el Que torito. no asistan al hemiciclo Exacto, no el día que se conozca la reforma fiscal. Pero señores, y eso puede generarse si no hay un cambio en la cabeza del Congreso. Porque ellos no sienten a Eduardo Estrella PRMista y de entrada no lo es. Exacto, no lo es. No por el cambio ese partido de Eduardo Estrella, fue por una coyuntura. Eduardo Estrella es un líder, podía ser un buen primer presidente. Claro. Sobre todo para el mensaje de cambio que quería imponer Luis Abinader en el escenario político, podía acordar eso, hermano, dele allá, y quizás era parte del acuerdo, eso lo desconozco. Ahora bien, a lo que voy es que el gobierno no puede hacer lujo de dejar que corra a su suerte el tema del Senado de la República y la escogencia de su presidente. Yo entiendo que la fórmula ideal es escoger a un presidente que pertenezca primero a su partido y segundo, que hasta cierta medida usted lo haya conversado con las otras fuerzas políticas. Pero que sepa también respetar esa disciplina partidaria, porque no podemos tener a alguien que quiera dirigirse aparte. Que quiera dirigir como que es una casa. No. Y eso hay que entenderlo, y eso hay que tenerlo además, que Luis debe ir dándole oportunidad a otros, porque Eduardo Estrella es un político aliado. Debe ir dándole oportunidad a otros, no solamente por el tema de la rotación, que es un elemento en el que yo creo, sino también porque cuando llegue el tema de la reforma constitucional que está ahí, y Luis solamente el caballo que tenga aprobado sea Eduardo Estrella, y Eduardo Estrella diga, no, yo no transito ese camino. Y usted le va a dejar eso, aprobárselo a un caballo nuevo, un tema de una reforma constitucional, que Luis la tiene en mente. Que Luis la tiene en mente. Sí, lo ha dicho ya en varias ocasiones. Y que en el cuarto año de gobierno, cuando llegue el momento de los terremotos en materia política, con una campaña electoral encendida, usted le va a dejar ese caballo a su aliado y no a una gente de entera confianza, como lo puede hacer cualquiera de los miembros. O el PRM se sentiría identificado con la causa que llevan otros cuando ellos tienen ahí 18 senadores. Claro. Entonces, o 18 de ellos, porque Eduardo Estrella es el 19. Entonces, hay cosas que hay que pensarlas. Y yo de entrada entiendo que el PRM debe tener su presidente del Senado. Y su presidente del Senado indica tener un presidente del Partido Revolucionario Moderno. La figura, ahí hay personas con capacidad para ello. Eso se entenderá más adelante. Y ellos son también los que tienen que ponerse de acuerdo en esa dirección. Ahora bien, por ponerle un ejemplo, un senador hace pocos días se le presentó una situación en el Senado de la República, hagan esto, y debido a que ni siquiera la comida de los senadores, oigan esto, ni siquiera la comida de los senadores estaba comprándose en cantidades suficientes. El senador lo primero dice, y tumbó todo lo que había en la mesa. Porque tenía semanas que iba y no encontraba comida. Y te respeto porque yo soy un senador y yo estoy trabajando aquí. Exacto. Cuando yo salgo de una comisión, que después me voy a meter a la sesión, ¿qué pasa? Y no me están guardando ni siquiera la comida. Entonces, los senadores no se sienten conformes. Primero, reitero, porque no han podido acceder a sus posiciones o a la de su comunidad, que eso todo el mundo sabe, que ocurre porque el senador es una fuente de capital político para el presidente. Y lo segundo es que los senadores tampoco se han sentido conformes, porque siquiera el trato que se les da es el trato que ellos entienden que se merecen. Y ahí entonces viene la situación.